La gente quiere predicar el Evangelio, que hay disposición en los corazones. Agradecer también a todos los que están, se lo suelo decir a ellos, pero también lo quiero decir en público, a aquellos que están colaborando con las misiones, que son de gran bendición, los que están haciendo comida, que hacen un trabajo, además del gasto, hacen el esfuerzo de cocinar y todo, y son una gran bendición. Y cada uno de vosotros, ¿no? Como iglesia, de que la verdad de que no somos que nos miramos a nosotros mismos, sino de que somos sensibles a las circunstancias de que el pueblo de Dios tiene. Y eso es lo que quiero que podamos entender en esta mañana, que tenemos que tener un corazón sensible a las necesidades del pueblo de Dios, a las personas que se pierden, a cada una de las cosas que en realidad Dios nos ha llamado. Y tenemos que tener esa sensibilidad, porque va con nosotros. Nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos aquellos que Dios va a usar. Y tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios para que podamos cumplir, ¿no?, lo que Dios quiere. En esta mañana que quería compartir en Nehemías 1:4, Nehemías 1:4 es una historia que nos la conocemos todos, una historia bonita. Y en Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Vemos de que el pueblo de Israel había sido cautivado, había sido llevado de cautiverio, había sido profetizado por Jeremías que iban a estar 70 años allí por su rebeldía contra Dios. Yo cada vez que pienso digo, qué malo es la rebeldía contra Dios, qué malo es el ponerse en contra de la voluntad de Dios, el apartarse de la voluntad de Dios y solamente mirar y pensar que nosotros por sí mismos nos podemos mantener y podemos vivir. Y el pueblo era así. Y mira que había profetas, hombres de Dios, voceros de Dios, que le decían, no, humillaros delante de Dios, buscar a Dios. Y el pueblo no quiso. Y hoy lo vemos también en muchas personas. Vemos de que los poquitos que estamos aquí comparados con la gran masa que hay fuera. Y dice de que el Señor al final permitió de que salían 70 años en el cautiverio. Una vez de pasados estos 70 años, porque Dios cumple los tiempos. Nosotros muchas veces fallamos, pero Dios lo que dice lo hace. Y muchas veces, fijaros, dice, nos llevó a la cautividad. Y es verdad que tuvo que llegar a ese extremo, que muchas veces ha llegado a un extremo en nuestras vidas para que podamos reaccionar, para que podamos valorar lo que Dios nos ha dado. Y al pueblo lo tuvo que tener 70 años allí, como quien dice, en remojo, para que se ablandara un poco. Pero a los 70 años Dios fue fiel. Y dijo, el pueblo tiene que volver otra vez a Jerusalén. Otra vez tiene que volver a ser una nación. Y vemos de que el primer viaje que hace, lo hace Zorobabel, allí como gobernador de Jerusalén, va y la intención de él era el levantar el templo, que había sido destruido 70 años antes, había sido destruido allí donde la morada de Dios estaba, que el domingo pasado estuvimos predicando sobre el templo, aquel templo que era el templo de Salomón, dice de que fue destruido, ruinas, no quedaba nada, y dice que Zorobabel volvió y dijo, con la intención de reconstruir este templo. Hubo un segundo viaje luego, que Esdras fue, porque claro, un templo muy, muy bonito, pero si no hay un culto al Señor, si no hay una ofrenda al Señor, si no hay una actividad dentro, os figuráis de una iglesia muy bonita y que no había nadie, que no habría un servicio, que no había adoración, que no habría ofrenda, que no habría alabanza a Dios. ¿De qué serviría? Dice de que hubo otro viaje después, con Esdras, de que quería restaurar el culto al Señor. Como sacerdote fue allí, para que el pueblo de Dios volviera a buscar a Dios,
a estar en comunión con Dios, y que esa vez sí le ofrendaría aquello que Dios demandaba. Y en un tercer viaje vemos de que este hombre, Nehemías, fue también. Y todos conocemos la historia de que Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Y qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa es todo esto? Porque dice que Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Aquel Jerusalén, fíjate, querían levantarse, hacer un templo, querían entrar otra vez en la actividad de buscar a Dios y de agradar a Dios, caminar en la voluntad de Dios, pero dice de que no tenían un vallado a su alrededor que los protegiera. Estaban al alcance de Satanás en cualquier momento, del enemigo. En cualquier momento, a no tener un vallado, a no tener una fortaleza, a no tener, como que dice, una seguridad, estaban a expensas de lo que el enemigo quisiera hacer. Dice que sus enemigos se rían, eso va, hasta una zorra pasaría por encima y tiraría eso que están construyendo. Estaban vulnerables al enemigo. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Hemos construido ese templo porque tú y yo somos templos del Espíritu Santo. El templo está. Tenemos una actividad también que estamos haciendo, estamos buscando, nos levantamos, oramos, ayunamos, venimos a la iglesia, leemos la palabra. Tenemos una actividad y estamos en esa comunión. Pero muchas veces nos pasa como este pueblo, que tenemos ahí esas murallas derribadas y viene el enemigo y hace con nosotros muchas veces lo que quiere. Pero este hombre, qué bueno, ¿no? De que Nehemías, un hombre que para mí es un ejemplo. Porque el hombre este no había nacido en Jerusalén. No había conocido, por decirlo, todo lo que había pasado más que de oídas. Él nació allí ya en la deportación. Él nació en Babilonia. Él no conocía el sufrimiento de su pueblo más que lo que había oído. Pero sin embargo, este hombre parece de que él se mantuvo firme. Aquello que sus padres le habían enseñado, aquello que había trascendido generación tras generación y había llegado a él, parece que se mantuvo firme. Que él buscaba al Señor. Que él tenía al Señor como su fortaleza. Su confianza, su fe estaba puesta en él. Muchos otros, vemos a Daniel también cuando fueron deportados, que fueron allí, que dijeron, no me contaminaré con la comida del rey, no me contaminaré con las cosas de estos pueblos paganos. Y parece ser que Nehemías era también un hombre así, aunque tenía un puesto bueno, ahí como copero del rey, que un puesto importante, pero este hombre era sensible a las necesidades de su pueblo. Y sensible de hasta jugarse la vida, porque dice que cuando el rostro estaba así como un poco disgustado, el rey le dijo, ¿qué te pasa? Claro, si tú eres el que me vas a dar el vino, como dices, que te tienes que asegurar que no me vayas a envenenar, y te veo que estás así con cara de mucha pena, dijo, no, que no va contigo, que es lo que está pasando con mi pueblo. Pero era un hombre de que era sensible. Podría haber dicho, esto no va conmigo. Yo tengo un buen sitio, pero tenía una preocupación por su pueblo. Y vemos, ¿no? De que qué bueno el tener esa preocupación por el pueblo de Dios, por las cosas de Dios. La semana pasada veíamos cómo había personas que estaban intercediendo, que hacían de sacerdotes del puente para que la presencia de Dios podía morar. En otros, ellos ya lo tenían, Moisés ya lo tenía, pero se preocupaba por su pueblo, que Dios podría estar con su pueblo, no solamente que tuviera una relación con él, sino que podría estar con su pueblo. Y dice de que vino su hermano con otros judíos allí y le preguntó, oye, ¿qué tal aquellos que se libraron de la deportación de Jerusalén? ¿Cómo están? Le dijo, ¡buah! Estos están muy mala ofrenda. Estos les va, pero están muy mal. Dicen, los muros están derribados y las puertas han sido quemadas a fuego. O sea, no tenían ninguna cobertura en ese momento.
Las noticias que le dieron eran, mira, el pueblo de Dios está allí, en malas condiciones, indefenso. Y este hombre es algo curioso, porque fijaros cómo reaccionó. Dice que paró su actividad, reflexionó y se involucró en la situación que había. Cuando a ti te dan una mala noticia o te enteras de una mala noticia, dices, pobrecitos, y sigues a lo tuyo. Nosotros, gracias a Dios, no somos de eso. Somos de los que escuchamos y nos preocupamos. Intentamos aportar aquello que tenemos para poder bendecir y revertir esa situación de aquellas noticias que nos enteramos, ¿no? Nos enteramos de que alguien está enfermo, oramos por él. Nos enteramos de que alguien está en una situación dura, oramos por él. Nos enteramos de una situación que podemos ayudar, colaboramos en esa situación. Aunque ni los conocemos. Vamos a las misiones, ¿los conocemos? No. Pero nos hemos enterado que necesita, que hay una oportunidad de poder llevar allí el Evangelio y lo hacemos. Y Nehemías vemos de que hizo lo mismo. Ante esa situación que escuchó, esa noticia, esa mala noticia que escuchó, dice que no siguió con su buena vida, no siguió diciendo esto no va conmigo porque yo como quien dice ya vivo otra vida diferente, sino que dice que se paró y que él mismo se puso a reflexionar. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Fijaros lo que está diciendo, me senté y lloré ante una noticia mala del pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Te dan una noticia de un hermano, de una hermana, y nos hace hacer un parón de nuestra actividad y sacar lágrimas, y nos hemos hecho parte del dolor, del sufrimiento de esa persona. ¿Amén? Amén. Lo hemos hecho, ¿no? Amén. Así es. Pues dice que en Nehemías pasó lo mismo. Dice que no pensó, que no era cosa suya. Porque muchas veces podemos caer en ese error, ¿no? De que esto no va conmigo. Yo ya vivo bien y cada uno que se busque la vida, ¿no? Y hay muchas veces que pensamos que las cosas no van con nosotros. Muchas veces uno puede caer en el error de decir, la obra misionera no va conmigo. Podemos decir, si vemos a alguien perdido por ahí o por la calle, ese no es mi problema. Que muchas veces, aunque no lo decimos, lo estamos pensando. Porque vemos gente que se está perdiendo y muchas veces no les hablamos. Porque vamos diciendo, bueno, yo ya voy a buscar lo mío y cada uno que se preocupe por lo suyo. Muchas veces pensamos que los recursos de Dios, que no está de cosas nuestras, como Dios suple, como Dios es el Dios del oro y de la plata, eso no va conmigo. Y hay muchas cosas en nuestra vida de que, por desgracia, a veces vienen eso a nuestra vida, que pensamos que no va con nosotros. Si el hermano tiene un problema, no va conmigo porque yo ya tengo los míos. Pero Nehemías no pensaba así. Y esa iglesia no piensa así. Y tú no piensas así. Y eso es lo que quiero que entendamos. Ante una situación tenemos que ser sensibles. Y tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué es la parte que me corresponde a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y hacernos partícipes de ese dolor, de ese sufrimiento que hay. En este caso era por el pueblo de Dios, las malas noticias. La situación tan delicada de que se encontraba tan frágil, de que podían ser, como dice, borrados del mapa en cualquier momento a no tener una defensa. Su intención era buena. Habían ido. Dios ya les había dicho, ahora volvéis a tener otra oportunidad. Os he tenido que llevar a un extremo de cautividad por vuestro pecado, porque al final la dureza de vuestro corazón no ha querido reconocer la necesidad de Dios. Pero ahora que lo habéis reconocido, tenéis otra oportunidad. Qué bueno, cuando hemos sido duros delante de Dios y Dios nos ha dado otra oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y nos ha dado esa oportunidad. Y hemos hecho ese templo.
Y estamos buscando a Dios con un corazón sincero. Pero muchas veces ese vallado no está a nuestro alrededor. Y tenemos que ser sensibles y no pasar de largo ante las circunstancias. Cuando yo veo una necesidad, yo tengo que ser parte de esa necesidad. Tengo que ser parte de la respuesta, de la solución de esa necesidad. Eso va conmigo y eso también va contigo. Cada necesidad que puedas ver, cada necesidad de tu hermano va contigo, cada necesidad de la iglesia va contigo, cada necesidad de lo que Dios está haciendo, de la obra de Dios, va contigo, porque tú eres pueblo de Dios, tú eres iglesia. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo y va con cada uno de nosotros y no pasa de largo. Nehemías no pasó de largo ante una noticia tan dura. No pasó. No pasó como aquellos que dicen de que iba un hombre no de Jerusalén a Jericó y por el camino le robaron, le asaltaron, lo dejaron allí medio muerto. ¿Y qué pasó? Pasó por allí un sacerdote y dice que pasó de largo. Hizo como que no, mirando para otro lado, como ahora lo tenemos más fácil. Ahora cogemos el móvil y hacemos como que estamos hablando y pasamos de largo, ¿no? Cuando no nos interesa. Dice que pasó luego otro levita. Hizo exactamente lo mismo. Muy religioso, muy lo que tú quieras, muy gloria a Dios. Pero pasaron de largo ante una necesidad que había. Y hubo dice un samaritano que aquel fue movido a misericordia. Y que yo doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Por la iglesia que Cristo ha puesto aquí. Que no somos de los que pasamos de largo. Que no somos de los que pasamos de largo. Que si vemos algo, le hacemos frente. Aunque eso nos cueste, aunque haya situaciones difíciles que está claro que lo va a haber. Aquellos, seguramente que aquel sacerdote y aquel levita, seguramente que tendrían sus justificaciones. Seguramente, igual le tocaba ir a ministrar al templo y si habría tocado un muerto, ya no podía. Y seguramente que tendría justificaciones que las habría dado. Y hasta para él serían convincentes. Como muchas veces nosotros también tenemos razones que para nosotros son justificadas, ¿no? Decimos, no, es que no puedo por mis hijos, es que no puedo por mi trabajo, es que no puedo porque a mí yo tengo otro llamado diferente al que tiene la iglesia, yo soy un lobo solitario por ahí que también el Señor me ha llamado a ir por los parques solito ahí a predicar, pero no puedo hacer nada en la iglesia. Son aquellos que siempre están, sí pastor, pero no puedo. Aquellos que al final ponen siempre justificaciones para no hacer la voluntad de Dios. Y créanme que si nos ponemos a buscar justificaciones las tenemos todos. ¿Por qué unos entonces pueden y otros no pueden? Porque justificaciones y cosas las tenemos todos. Pero Nehemías dice de que no puso ninguna justificación. Jesús no puso ninguna justificación. Jesús dice que dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. Podría haber puesto muchas justificaciones y con muchos. Fíjate, podría haber dicho, bastante tengo que ir yo con lo mío, que tengo que ir a una cruz, para que me vengáis a mí con vuestros problemas aquí, que sí, cosas rutinarias. Podría haberlo dicho, pero no pasaba de largo en ningún momento. Y es algo de que tenemos que aprender. Que hay que preocuparse por los demás. No puede entrar en nosotros, ¿por qué me voy a preocupar por los demás? No, te tienes que preocupar por los demás. Es algo que tenemos que aprender. No podemos caer en esa actitud que fijaros, un hombre de Dios, Moisés. Porque muchas veces pensamos que porque no ya somos cristianos, que eso no está en nuestro corazón. Y eso está en nuestro corazón. Eso existe todavía, esas luchas, existe ahí dentro de nosotros. El mismo Moisés que hemos visto, aquel hombre que quería que la presencia de Dios estaría en medio del pueblo y lo que hacía para hacerla, llegó un momento que dijo, ¿por qué tengo que cargar yo con todos estos desagradecidos? Tienen sed, se les da agua, tienen hambre, se les da maná.
Y ahora les apetece, no quieren más nada, que quieren carne. Y siempre el reproche y no se conformaban nunca. Ya llega un momento que ya cargado dice, pero ¿por qué tengo que cargar yo con todo esto? Eso viene también a cada uno de nosotros muchas veces. Porque se le vino a un hombre que había estado cara a cara con Dios. ¿No nos va a venir a nosotros esa lucha? Pero qué bueno que nos animamos los unos a los otros. Y decimos, no, nosotros somos parte. Nosotros somos parte. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo. Y si Dios está obrando, si Dios está bendiciendo a las personas, tú eres parte de eso que Dios va a usar para poder bendecir a otras personas. Tú eres un instrumento, como decía de Pablo, ¿no? Así, un instrumento escogido. Qué bueno es sentirse parte. Eso trae algún inconveniente, porque claro, nos trae trabajo, nos trae, ¿no? Pero una vez que lo haces, qué gozo. Qué gozo el poder ser parte cuando alguien sabe que está en una circunstancia mala y la ayudas y sale de esa circunstancia. Qué gozo es el poder. Cuando estamos orando por una persona de que dice, no, que se va a morir, no, nos ponemos a orar y esa persona se levanta. Qué gozo saber que ha sido parte de esas oraciones. Yo por lo menos, yo me gozo, y sé que vosotros también. Y sé el gozo de la iglesia cuando nos hacemos partícipes de las cosas, de que no pasamos de largo. Pues Jesús dice que no pasó de largo. Jesús le da la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Lo más normal, salir corriendo, dice que cogió una barca y se fue a un sitio aparte, pero dice que viendo la multitud, viendo todas aquellas cosas que estaban ocurriendo, dice que tuvo compasión de ellos, y se quedó sanando a aquellos que tenían necesidades. Fijaros, cuando en esos momentos de que uno dice, me tengo que preocupar por lo mío porque me va en juego la vida. Si le han cortado la cabeza a ¿qué será de mí? Pero dice de que viendo la necesidad de la gente, tuvo compasión. Y se quedó allí, sanando a aquellos que tenían necesidades. Y tienes que tener claro que Jesús también te tiene en cuenta a ti. Y tiene compasión también de ti. Jesús no pasa de largo. Jesús se fijó en tu necesidad. Ahí cuando estabas ahí un poco olvidado, que nadie te veía, que pasaban por tu lado y eras como aquel maltratado, aquel que le habían robado y malherido allí, y que la gente pasaba de largo y no quería saber nada contigo, Jesús se paró. Jesús se paró. Tuvo compasión de ti. Y es lo que tenemos que entender, que Dios tiene compasión de nosotros. Dice que el pueblo de Dios estaba allí, ¿no? En aquella esclavitud, en la deportación, esclavizados. Pero aún así, que aunque estarían esclavizados, dice que no estaban olvidados. Dios no los había olvidado. Y es bueno entender que muchas veces vamos a pasar por circunstancias malas y hasta vamos a decir, pero ¿dónde está Dios? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Dios no pasa nunca de largo, sino de que Dios sabía esto se está bajando, Dios sabía su necesidad y dice que los iba a volver a traer, los iba a volver a restaurar, los iba a volver a traer a casa. Fueron deportados de Jerusalén a Babilonia y los iba a volver a traer a casa. Y en Ageo dice que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Las cosas que Dios hace son mejores que las que había antes. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios no pasa nunca de largo, sino de que es un Dios de que siempre está pendiente de ti. Siempre. Ayer compartía lugar de Dios de pactos. Y decíamos, con amor eterno, amé a Jerusalén. Con amor eterno. Fijaros lo que le dice. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Se habían llevado todos los hombres, se habían llevado todos. Difícil de que aquella ciudad se podría levantar. Dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto,
Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Porque tu marido es tu hacedor. Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, dice que será llamado. Qué bueno, dice, aunque estás desolada, aunque estás vacía, aunque no ha habido hombres para poder multiplicarse, dice, más serán los hijos de la que no tiene marido, de la que se ve sola, que de la casada. Porque el Señor es tu esposo, tu hacedor. Y todo esto se lo está diciendo, pero se lo está diciendo en un momento que fijaros la relación que estaba teniendo con su pueblo, ¿no? Porque un versículo más adelante dice, porque aunque, por un breve momento te abandoné. Fijaros lo que le está diciendo, por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? Porque a la buena no entendía. Había usado ya todo, y ya hemos dicho, los tuvo que meter en remojo. 70 años, por un momento, para Dios, para nosotros que largo se nos hace, ¿no? Pero para Dios, como Dios, Él ve todo lo que eres tú en tu plenitud. Dice, por un momento te abandoné, pero dice, pero te recogeré con grandes misericordias. Qué bueno es que Dios no pasa por alto. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Dice, este pueblo rebelde, este pueblo que no me busca, este pueblo orgulloso. Dice, por un momento la ira de Dios se manifestaba de una manera que tenía que volver su rostro. Porque gracias a Dios, que nosotros tenemos a Jesucristo, Dios nos puede mirar. De aquel sacrificio de la luz dice de que la ira de Dios no puede llegar a nosotros, porque ya es pagada con aquella sangre. Somos cubiertos y el pecado, como dice, no tiene, ya ha recibido Jesucristo aquella paga del pecado. La justicia de Dios se cumple. Lo que pasa es que no se cumple en nuestras vidas, se cumplió en Jesucristo. La paga de nuestro pecado cayó sobre Él. Y dice, por un rostro escondí, ¿no? Por un poco escondí vuestro rostro, ¿no? Un momento de vosotros. Pero dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Qué bueno. Y dijo Él, el Señor tu Redentor. Dios no pasa de largo. Aunque a veces hay momentos de pruebas, de dificultad, que es verdad de que llegamos a ese momento como que Dios ha escondido su rostro y ha dicho, no es tu tiempo. Pero no se ha olvidado de ti. Está trabajando en ti. Está puliendo tu vida. Para que tú estás siendo tratado por Dios. Para que en el momento que te diga, ahora es el tiempo, puedas ir a aquello que Dios tiene, como decíamos, ¿no? La gloria postrera será mucho mayor que la primera. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, Dios es fiel. Dios es aquello y Dios no te abandona. Nunca. No pienses que porque dices, ¿por qué me está pasando a mí esto? Trato de Dios para tu vida. Pero eso va a repercutir en bendición. En mucha bendición. Y cuanto más trato de Dios tengas en tu vida, mucha más bendición estará por venir. Eso es lo que tenemos que... ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir nuestras necesidades. Dios es un Dios de que no pasa de largo y allá te las apañes tú con lo que tienes y búscate la vida. No. Dios es un Dios de que cubre tus necesidades. Y vemos de que Nehemías era un hombre que decía lo mismo. Yo tengo que ser parte de esa solución. Yo no me puedo quedar indiferente. Yo voy a ser parte de esa solución. Porque, ¿qué le decía el Señor allí cuando dice que le seguían, que tenían hambre? Decía, vamos a despedir a estos, que vayan y busquen comida, porque aquí no van a tener para comer. No. El Señor le dijo, no se tienen que ir a ningún sitio. No hace falta que se vayan a ningún sitio. Darle vosotros de comer. Cubrirles la necesidad. No se tienen que ir a otro sitio a buscar.
sino que Dios es capaz de cubrir sus necesidades. Y hoy en día Dios es capaz de cubrir nuestras necesidades. No nos tenemos que ir a buscar a ningún otro sitio, sino de que en la casa de Dios, entre nosotros, podemos cubrir nuestras necesidades. Dios puede cubrir tus necesidades. Y nosotros tenemos que ser parte de esas necesidades que Dios quiere cubrir. Darles, decía, vosotros de comer. Porque tenemos una responsabilidad. La misma responsabilidad que cogió Nehemías. Dice de que se sentó y reflexionó. Qué bueno es de que haya momentos de que nos sentemos y digamos, ¿qué tengo que hacer de verdad? No lo que a mí me es más fácil, más cómodo, sino sentarse y decir, ¿qué parte tengo yo con esto? Y dice, se hizo sensible y le caían lágrimas de su cara porque no podía ser de otra manera. Yo no puedo pasar insensible a las necesidades de otro. Lo del pueblo de Dios va conmigo. Lo del hermano va conmigo. Lo de la obra de Dios va conmigo. Yo tengo que ser sensible para lo bueno y para lo malo. Para las victorias y para las derrotas. Entonces somos parte del pueblo de Dios. Y esa reflexión que tenemos que hacer nosotros nos tiene que hacer una reflexión partícipe. Nos tenemos que sentir, como dice el escritor de los Hebreos, ¿no? Acordados de los presos como si vosotros estaríais presos juntamente con ellos. Con los maltratados, como si estaríais en su propio cuerpo. Dice, no es algo así. No, es ser parte del sufrimiento, del dolor y también de los gozos. Pero como que tu vida es también la vida del hermano. Como que tu vida también es la vida de la obra de Dios, de las cosas de Dios. Porque tú eres parte de la obra de Dios. Tú eres iglesia. Y es esa parte. Y tienes que ser sensible. Cuando a mi dedo le dan un martillazo, todo mi cuerpo se duele. Y así tenemos que ser, como iglesia. Nehemías dice que se sentó y lloró. Sensible. Qué gran nombre este. Pablo también. Vemos, ¿no? Dice desde que Pablo dice que se preocupaba por el pueblo de Dios, por aquellos que estaban formando y que lloraba. Y que lloraba. Fijaros lo que dice. Porque por ahí hay muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, ver que la gente se pierde y se está yendo detrás de dioses falsos, de doctrinas falsas. Dice, ya os lo advertí, pero aún en este momento lo digo llorando. ¿Por qué? Porque se hacía partícipe del dolor de aquellas personas que se estaban perdiendo, que iban a ser desviadas del camino. Y nosotros tendríamos que ser como esta Nehemías, nos tendría que tendríamos que sentir la pérdida de alguien. Cuando vemos de que alguien se pierde, cuando vemos de que alguien se desvía, tendríamos que tener ese sufrimiento como que una parte nuestra también se está perdiendo. Un dolor y un sufrimiento que muchas veces no es el, bueno, tú sabrás, ahora te los apañas tú, ¿no? Si no le hemos dado consejos, si no has hecho caso, ahora te los apañas tú. No, es hacerse partícipe del hermano, de la hermana que se está perdiendo. Ponerse en su cuerpo y ayudarle en todo lo que pueda ser posible. El mismo Jeremías le pasaba lo mismo. Jeremías le insistía al pueblo, humillaros, dar la gloria a Dios. Que si no, mirad lo que os va a venir, la deportación. No se lo dieron. No les daba. Y fijaros lo que dice. Mas si no oyereis esto, no de que se humillaran, que darían la gloria a Dios, que reconocerían a Dios. Dice, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Dice, voy a sentir dolor profundo en los secretos, no para que le vea a nadie. Dice, en los secretos llorará mi alma. Llorando amargamente, cesarán mis ojos en lágrimas.
Porque dice, porque el rebaño del Señor, ¿no?, fue llevado cautivo. Un sufrimiento, unos lloros de hacerse partícipe. Y cuando vemos a este hombre de Dios, de que se vivía en unas circunstancias buenas, en un sitio bueno, junto al rey, en la capital del reino, o sea, lo tenía, como dice, había triunfado en lo material, en lo humano, había triunfado. Dice que cuando le vinieron aquellas noticias, dice de que reflexionó y lloró. Pero no solamente se quedó ahí, sino que dice que hizo duelo, ¿no?, y ayunó. Dice, e hice duelo por algunos días y ayuné. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando le vienen malas noticias, hacen duelo y ayunan. Y lo vemos cuando vienen noticias malas a nuestra vida, hacemos duelo y ayunamos. Y vemos, ¿no?, que los hombres de Dios hacían lo mismo. Ahí tenemos a Mardoqueo, allí, que también estaba en la capital de Babilonia, allí en Susa, la misma capital que estaba Nehemías. Cuando aquel, vamos a llamarlo sinvergüenza, se quería cargar al pueblo de Dios, aquel Lamán, que convenció al rey para que haría un edicto para que se cargaría a todos los judíos, ¿qué hizo Mardoqueo? Dice de que en todos los sitios donde llegaba aquel edicto, dice que estaban haciendo gran duelo y ayunaron. Es bueno entender de que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando vienen las noticias que es dura, que vienen en contra del pueblo de Dios, dice de que hacen duelo y que ayunan. Y vemos de que Nehemías ayunó. Mardoqueo, el pueblo, ayunó. Esther, una mujer de que vemos que historia más bonita, pero también tuvo que hacer lo mismo. Y además siempre yo me acuerdo de estas palabras, para este día estás aquí, le dijo el Señor. Y si no quieres tú implicarte, Dios pondrá otro. Pero todo el pueblo, dice de que, y fue de gran bendición. Aquel que quería matar al pueblo de Dios, al final terminó colgado de su misma horca. Y hoy en día es una fiesta, dice que es de las más alegres en el pueblo judío, de las que más celebran, de las más alegres. Pero la víspera del Purim, que es esta fiesta que Dios los libró allí en Babilonia, de la muerte, dice de que la víspera, todos los judíos dicen de que ayunan, lloran. Es obligación para ellos el día anterior hacer ayuno, recordando aquello que Dios hizo. Y es importante de que aprendamos también, no solamente estar en la fiesta, sino también el ponernos ahí en la batalla cuando nos hace falta. Cuando Jonás va y predica en Nínive, la segunda vez, cuando ya se dispuso a obedecer al Señor y fue a Nínive allí a predicar, dice de que la gente creyó el mensaje, que iba a ser destruido. Y dice que hicieron gran duelo, que ayunaron, que se pusieron en cirio, en ceniza. Hasta el rey dice de que llegó las noticias y lo mismo, que se despojó de sus trajes, que se puso allí en ceniza y proclamó ayuno en toda la ciudad, personas, animales, todo. Porque saben que cuando uno ayuna, estamos haciendo algo más. No, muchas veces pensamos y nos lo tomamos como si sería un castigo, ¿no?, colectivo. Y no. El ayuno no es que sea un castigo colectivo. El ayuno es una manera de humillarnos delante de Dios, de reconocer que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Que tú dejas el resto y solamente está Dios. Y cuando el pueblo de Dios se humilla delante de Dios, Dios responde. Lo vemos en Mardoqueo, lo vemos en Nínive, como dice, hagamos ayuno, a ver si, ¿qué tal si Dios se arrepiente y no nos manda este mal que ha dicho?
Y así fue. Y así fue. Dios tuvo gran misericordia. Con grandes misericordias os traeré de nuevo. Y tuvo misericordia con aquellos que se humillan. No como un castigo, no como querer comprar al Señor. Porque yo ayuno y el Señor me tiene que devolver porque yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano y estoy castigando mi carne. No. Por humillarte delante de Él y decirle, Señor, tú eres lo único que importa en este momento. Todo es para ti. Lo demás es basura. Lo demás no vale. Humillarse delante de Dios. Que es lo que tenemos, ¿no? que aprender a humillarnos. En los momentos de dificultad. Y voluntad. Los ayunos no te puedes humillar delante de Dios para ser visto por los hombres. El ayuno es algo voluntario. Dice, no ayunéis para ser vistos por los hombres. Jesús eso es lo que decía, sino para que seáis vistos por Dios. En lo secreto, no como esos que demacran ahí su cara para poder decir que están ayunando, ¿no? Hay que ayunar de la forma, como lo dice en el capítulo 58 de Isaías. Ese es el ayuno. Un ayuno, lo que hemos dicho, no como estos que demacran su rostro para que sea visto por los hombres, no. Yo he tratado con bastantes musulmanes en el día a día y cuando llega el Ramadán, ellos ayunan, aunque no sean muy creyentes o no, eso lo tienen a rajatabla, ¿no? Ayunan. Y me acuerdo de que vamos a con varios, ¿no? Cada 5 minutos me venía y me decía, ay, es que estoy de ayuno, y a los 5 minutos otra vez, ay, que estoy de ayuno. Claro, yo conocía sus vidas, unas vidas desordenadas, unas vidas que de Dios, en su forma de pensar de Dios, tampoco alejados de sus pensamientos, o sea, no es que estarían equivocados, no, es que ni buscaban a Dios, ni equivocados ni bien. Pero el día del Ramadán se venían y me decían 20 veces y ponían la cara ahí como y para que me enteraría yo que estaban ayunando. Y yo digo, ¿qué se pensará que le voy a dar yo? ¿No? Y claro, si a mí me molestaba, tú fíjate si ese ayuno sería para Dios. Que estarías haciendo la obra de teatro ahí delante de, ¡ay, Señor! Estoy ayunando. ¿Eh? Y que todo el mundo se entere. No, Dios quiere un ayuno que sea voluntario, un ayuno para Dios, un ayuno de humillarse delante de Dios. Y si te vas a humillar delante de Dios, no te puedes engrandecer delante de los hombres diciendo que tú eres, no, mira qué ayuno me hago de 30 días. Si te los haces, háztelos en casa y calladito. Que eso van a tener recompensa. No pierdas tu bendición por venir y contarnos que estás ayunando 20 días. Porque entonces lo que vas a hacer va a ser pasar hambre y no vas a recibir nada del Señor. Ponle al Señor por encima. Humíllate. Y Dios se va a encargar de todo lo que es nuestras necesidades. No solamente hemos visto de que Nehemías se separó, dice de que hizo duelo, vemos de que lloró, pero fijaros que hizo lo más importante de todo. Dice que Nehemías acudió al único que tenía el poder para poder cambiar aquella situación. Qué interesante. No solamente se coge, ay, pobrecito, nos ponemos aquí todos en lágrimas y no hay esperanza. No, porque cuando estamos hablando de llorar, no estamos hablando de un lloro de que no hay esperanza, ¿eh? O sea, no es cuando viene, ay, que no me quiere mi marido y tal, y... No. No son esas lágrimas. Son lágrimas por la persona, por el dolor que está sufriendo otra persona. Pero tú sabes que tiene solución y esperanza. Por un momento, como decía el Señor, por un momento escondí vuestro rostro. Pero hay esperanza. Sabemos que hay solución. Sabemos que no hay cualquier
situación que sea imposible de resolver. No hay nada que Dios no pueda resolver. Ni un problema que sea tan grande que Dios no lo pueda resolver. Sabemos que tenemos un Dios que lo puede resolver. Y Nehemías sabía y confiaba en un Dios. Fijaros de que, como bien dice, había vivido en un mundo hostil, que había vivido, por decirlo, de una manera, por decirlo, mundana, pero él se mantenía firme a aquello que había aprendido de sus padres. Y sabía que su Dios tenía poder, a pesar de que el pueblo había sido llevado, deportado a Babilonia. Eso es fe. No cuando vemos todo que nos va bien, y decimos, ¡ay, qué Dios tan bueno y poderoso! No, cuando las cosas van mal, también confiamos en Dios. Y Nehemías confiaba en Dios, creyendo de que aquello se revertiría, que aquello Dios lo cambiaría. Y dice de que acudió al único que podía cambiar, que tenía el poder para poder cambiar aquella situación. Dice, oré delante del Dios de los cielos. Qué bueno es que cuando hay una situación mala en la iglesia y nos levantamos ahí a orar. El año pasado hemos tenido situaciones fuertes, pero nos hemos puesto a orar, y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos visto la gloria de Dios, cómo se ha derramado. Y dice de que Nehemías lo puso en manos de Dios, que es a donde mejor lo podemos poner. No hay otras manos mejores que la de Dios. Tenemos que aprender a poner nuestras cargas en manos de Dios. El descansar en las manos de Dios. La historia esta de la tsunamita, el otro día estuvimos hablando, ¿no?, del respeto que tenía el hombre de Dios, pero aquella mujer, aquella tsunamita con Eliseo, que dice de que, ¿qué puedo hacer por ti? No tiene hijo. Dentro de 9 meses tendrás un hijo. Dice de que un día estaba el marido allí en la siega y vino el niño, se le puso en sus rodillas y murió. Fíjate, el niño de la promesa, aquello que había estado anhelando toda la vida, que Dios se lo había dado, y en un momento va y parece que se lo había quitado, que lo había perdido. Pero aquella mujer, ¿a quién acudió? Le fue al marido, le dijo, me hace falta un burrito, déjame un criado que me acompañe. El hombre, ¿qué le dijo? ¿Para qué quieres ir allí al Carmelo si no es día de luna llena, no hay ningún festivo, no es nada? ¿A qué vas allí? La respuesta de ella, ¿qué fue? Paz. No te preocupes. Esto no va contigo. Era el marido, el padre del niño. Pero aquella tsunamita dice que no le fue a su marido a que le resolviera los problemas. Nehemías no fue al rey a que le arreglaría los problemas. Al que acudió fue a Dios. Y aquella mujer tsunamita dice de que le dijo, tú quédate aquí y ya te contaré más tarde, que ahora tengo cosas que hacer. Y se fue. Y todos conocemos, ¿no?, de que Eliseo dice que la vieron venir y con su criado, y dijo, adelántate a ver qué dice, a ver qué le pasa. Y le preguntan, ¿no?, al criado, a aquella mujer, le dice, ¿qué tal tu marido? ¿Qué tal tu hijo? Bien. ¿Acudió? No se conformó, fue hasta el mismo Eliseo, hasta el hombre de Dios. Y todos conocemos la historia, cómo al final lo arrastró hasta su casa, dijo, hasta que no lleve yo al hombre de Dios, hasta que no lleve la presencia de Dios, yo no paro. Acudió al único que podía cambiar, en ese caso, que podía resucitar a su hijo. Nehemías acudió a aquel que tenía el poder para poder guardar al pueblo de Dios, a Jerusalén, de los ataques del enemigo y poder ser humillado. Por eso siempre decimos, hay que humillarse delante de Dios, hay que dejar que sea Dios quien haga. Pedro en su primera carta dice, humillaros pues bajo la poderosa mano de Dios, para que no os ensalte cuando fuere el tiempo. Dice, lo que hizo Nehemías, humillarse delante de Dios, ponerlo en manos de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros.
Qué bueno. 70 años. Pero ahí estaba. Ahí Nehemías echando su ansiedad sobre él, sus preocupaciones, sabiendo que Dios cuidaba de ellos, de su pueblo. Y Nehemías fue y llevó allí a la presencia de Dios, al único que me puede resolver. Y hermanos, tenemos que aprender mucho. Nosotros no nos podemos parar buscando en mediadores. Está bien que vengáis y que me pidáis oraciones. Yo voy a orar por vosotros, voy a interceder de la misma manera que lo hacía Nehemías. Pero vosotros también tenéis la capacidad de poder ir directamente a Dios. Aquel que tiene verdaderamente el poder para cambiar las cosas. ¿Qué le tenemos que hacer? Como hizo Nehemías. Dice, en 52 días reconstruyó los muros. Hizo vallado alrededor del pueblo para que el enemigo no tuviera ninguna posibilidad de poder destruir al pueblo de Dios. En 52 días lo consiguió. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no pasó de largo. Fue un hombre de que se preocupó. Un hombre que le dijo, no, esto no va conmigo. No, sí, esto va conmigo. Participó del sufrimiento del pueblo. Participó de las necesidades, de lo que estaban pasando el pueblo. Y buscó a Dios, ¿no? Hizo duelo, hizo ayuno. Y sobre todo, buscó que sería Dios quien haría, quien obraría. Y todo eso porque un hombre se dispuso. Y en esta mañana, Dios está buscando hombres y mujeres que se dispongan como Nehemías. Que no pasen de largo. Yo sé que somos una iglesia que no pasamos de largo. Yo eso lo sé porque lo vivo y porque por todo, por las misiones, por todo, veo que somos una iglesia de que no nos quedamos aquí preocupados solamente de nosotros, sino que tenemos un corazón de decir, no, hay más que se están perdiendo. Tenemos una responsabilidad con más personas. Y Dios está buscando a esos hombres y esas mujeres de que tengan esa preocupación por lo demás. Que no pasen de largo. Y noticias como las de Nehemías tenemos todos los días. Todos los días tenemos noticias de personas que se están perdiendo, de lugares que lo están pasando muy mal. En sitios de que están matando a cristianos. El otro día me hablaban Miquel de que en su país matan a los cristianos. Gente que lo está pasando muy mal. Los misioneros de la selva lo están pasando mal. Necesidades por todo el mundo, en las calles. Personas que se están perdiendo. Y nosotros no podemos ser insensibles a ello. Nosotros tenemos que levantarnos y hacer como hizo Nehemías. Primero enterarnos, oye, tenemos que tener esa preocupación. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y créeme que sobran murallas para poder reconstruir. Y tenemos que, una vez que nos enteramos, nos hemos enterado de esta muralla que ha sido derribada, hacerla nuestra. Para ponernos en su misma carne. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Como si nosotros estaríamos en esos mismos cuerpos maltratados o en esos mismos que estaban en la cárcel también presos juntamente con ellos. Que podamos hacer nuestro y hacer duelo. Llorar para poder ponernos en su situación, pero sobre todo el poder ir y buscar a Dios, el poder orar al Dios de los cielos.
al Dios de los imposibles, al Dios de que suple todas las necesidades, a ese Dios de que al final ha puesto en ti, en mí, la responsabilidad de que tu obra siga adelante. Que los muros sean edificados. Que hagamos fortalezas alrededor del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no pueda ser abatido y desolado. Y créeme, seguramente habrá habido muchos que hayan construido muros alrededor nuestro. Delante de nosotros ha habido mucha gente trabajando. Ahora nos toca a nosotros. Y como decía al principio, doy gracias a Dios por la congregación que somos. Una congregación que no pasamos de largo, sino una congregación que cuando nos enteramos de la situación nos preocupamos y somos uno. Somos uno. Cuando nos enteramos de una situación mala, somos uno. Fijaros que muchas veces hay entre nosotros hasta cosillas, hay roces entre nosotros. Y cuando viene una situación de esa que nos enteramos, nos ponemos todos en un mismo sentido, quitamos todas nuestras diferencias y somos uno en el Señor. Porque lo importante no somos nosotros ni nuestras cosas, sino lo importante son aquello que Dios está haciendo en otros sitios. Hay impedimentos y nosotros podemos ser parte de la solución y de la bendición a ellos. Vamos a orar. Vamos a orar porque... Y quiero que podamos orar de esa manera.